¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Para continuar con el desarrollo temático, hoy día tenemos un tema apremiante, un tema importante, que es el tema de cohesión y coherencia. Hablaremos de ello hoy día, vamos a resolver luego algunos ejercicios aplicativos al respecto, que será relevante para poder entender la naturaleza del texto como unidad informativa, dado que la mayoría de textos son en rigor textos de carácter expositivo. En el texto argumentativo incluso también podríamos pensar nosotros en, digamos, una función de carácter informativa, aunque no es la predominante. En realidad en el texto argumentativo se precisa más de la persuasión, del planteamiento, ¿no es cierto?, de argumentos sólidos que tienen como finalidad convencer al lector de que en efecto esta postura es una postura atingente, es una postura aceptable. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir, en primer lugar, como hemos hecho todas las semanas, cada vez que hemos abordado algún concepto, el concepto de cohesión y el concepto de coherencia. Estos dos conceptos, más allá de la lógica interna de las lecturas y de los ejercicios que probablemente para ustedes puedan resultar medio triviales, porque no tienen una relevancia directa con las preguntas de opción múltiple, sí son excesivamente importantes cuando se trata de definir un poco las aristas de la redacción universitaria o de la redacción en cualquier nivel. De hecho, todo texto siempre debe caracterizarse por ser un texto coherente, lo cual implica que semánticamente nosotros vemos una unidad, semánticamente notamos que las ideas desarrollan un tema, semánticamente evidenciamos en efecto que las ideas no se contraponen, no friccionan entre ellas, lo cual quiere decir que no se contradicen. Esto implica efectivamente la construcción de un texto que es coherente y, por otro lado, esa coherencia es posible si las ideas que uno va estructurando y va tejiendo en la lectura o en el texto se van vinculando. La vinculación de ideas es lo que se conoce como cohesión. Entonces hay una conexión entre una idea y otra, de tal forma que cuando yo leo el texto veo que efectivamente hay una progresión, hay un desarrollo paulatino de datos, un desarrollo paulatino de ideas, un desarrollo paulatino de conceptos. Entonces, pensemos un poco, por ejemplo, si el tema central del texto es la célula. Lo que requerimos en primer lugar es una definición. Probablemente después de la definición podríamos plantear una aclaración y después de la aclaración un ejemplo. Entonces vemos ahí una progresión. Sería un poco complicado empezar con una aclaración, luego el ejemplo y finalmente, ¿no es cierto?, la definición. No tendría mucho sentido. Lo que quiero decirles con esto entonces es que tanto la coherencia como la cohesión son dos conceptos que están íntimamente engarzados y que aseguran efectivamente que el texto sea concebido como una unidad y que además el texto presente claridad. Es lo que debemos asegurar cuando redactamos textos. Por esa razón pienso yo que el objetivo de estos dos conceptos trascienden un poco, digamos, las consideraciones que desarrollamos semanalmente, aunque en particular la coherencia textual sí está vinculada, aunque de manera periférica, con la pregunta por incompatibilidad, por ejemplo, ¿no?, que supone la negación de alguna de las ideas del texto. Cuando una idea entra en conflicto con otra dentro del texto, entonces hablamos de un texto que es incoherente. Es una cuestión que debemos evitar. Es decir, podríamos pensar en primer lugar que la causa, ¿no es cierto?, se me ocurre ahora, de la violencia contra las mujeres es social, y de pronto más adelante digo, por esa razón la causa es genética, o sea, no tiene mucho sentido. Lo que nosotros estamos viendo ahí es que son dos ideas que se contraponen. Eventualmente uno podría desarrollar dos propuestas diferentes para luego tratar de buscar algún vínculo entre la línea argumental de uno u otro. Eso también es posible, pero si el texto está desarrollando un tema y de pronto, por ejemplo, el tema son causas de la adicción al celular y de pronto coloco consecuencias de la adicción al celular, es un texto que no tiene mucho sentido porque no hay un eje temático claro. Entonces, la redacción a nivel superior exige que el alumno sea capaz efectivamente de delimitar un tema, como lo hicimos nosotros la semana pasada, y que estos dos conceptos, y que son dos propiedades textuales, a saber, la cohesión y la coherencia, vayan de la mano y funcionen muy bien. Y nuevamente, ¿qué es coherencia? La coherencia es la consistencia semántica de un texto. La coherencia está vinculada con
la ausencia de contradicciones internas en una lectura. Y entonces si la lectura desarrolla muy bien un eje temático, no se sale del eje temático o no existen ideas contradictorias dentro del texto, entonces estamos frente a un texto que es coherente. Y esa coherencia se puede asegurar estableciendo mecanismos de progresión temática, lo cual quiere decir que debemos estar dispuestos a que una idea se vincule con otra. Existen un conjunto de mecanismos que son formales para poder lograr esta cohesión, es decir, la vinculación de idea con idea. Por ejemplo, uno de los mecanismos que se suelen utilizar son los conectores. Y en castellano, como en muchas lenguas, los conectores son de diverso tipo y cumplen diversas funciones. Podemos tener, por ejemplo, conectores ilativos, conectores consecutivos, conectores causativos. Hay un sinnúmero de conectores que podrían servirnos para efectos de lograr un texto coherente y cohesionado. Entonces, la cohesión implica la conexión formal de una idea con otra y la coherencia está vinculado con los aspectos semánticos de la lectura comunidad. Entonces, la coherencia implica que el texto carezca de contradicciones, carezca de vacíos informativos, carezca de ambigüedades, tiene que ser un texto claro, muy preciso, cuyo desarrollo también sea claro y preciso, y la cohesión está asociado con la vinculación de ideas. Dicho esto, entonces, profesor, ¿esto qué tiene que ver con la lectura? Bueno, que nosotros tenemos que ser capaces en algún momento de nuestra experticia como lectores de poder detectar alguna inconsistencia. El buen lector es capaz de poder detectar fisuras en los textos. Y esto se corresponde obviamente con el desarrollo de la lectura como una competencia. Si no eres un lector ávido, si tus competencias en lectura en realidad son débiles, ¿no es cierto? Lo más probable es que no encuentres inconsistencias al interior de un texto y asumas que todo lo que estás leyendo es válido. Se supone que en la universidad es algo que debemos afinar a fin de que podamos advertir, por ejemplo, hoy este autor plantea estas ideas, pero son ideas contradictorias, de manera que esto implica una debilidad en la lectura. Entonces, jóvenes cachimbos, lo que a continuación vamos a abordar son estos dos conceptos, pero ya propiamente en un texto, porque hablar de cohesión y coherencia en términos abstractos podría resultar un poco inconveniente. Digamos que desarrollar estos dos conceptos al margen de una estructura textual podría resultar ciertamente inconveniente. Lo que nosotros queremos básicamente es ver cómo funcionan estos dos conceptos, que no son sino dos propiedades textuales, en una estructura textual. Y para ello vamos a digamos, aterrizar estos conceptos sobre la base de algunos ejercicios aplicativos que permitan, justamente a través del mecanismo del error, ¿sí?, que podríamos pensar nosotros en cómo la evidencia negativa dentro de una lectura podría ayudarnos a comprender mejor estos conceptos. Entonces, la evidencia negativa, es decir, la determinación o detección de errores, nos va a dar alguna posibilidad de poder comprender de manera cabal estos dos conceptos. Cohesión y coherencia textual, que insisto, no son sino dos propiedades de la lectura que debemos asegurar al momento de redactarla y que también debemos detectarla al momento de leerla. Entonces, vean ustedes que no son actividades que están separadas. Entonces, dicho esto, jóvenes cachimbitos, arrancamos propiamente la parte aplicativa de este curso taller, siempre con la expectativa, ¿no es cierto?, de que ustedes también vayan reflexionando acerca de lo que estamos desarrollando semanalmente, que hagan pues una lectura, un juicio crítico del desarrollo de contenidos, a fin de que la resolución de textos sea mucho más productiva. Entonces, vamos con los primeros ejercicios. No olviden, por favor, que es una cuestión que también me han preguntado ahora, que en el segundo examen se va a evaluar el discurso del método de René Descartes. Entonces, esta es una obra, es un clásico en realidad de la filosofía, el enfoque racionalista de Descartes. Entonces, pueden ustedes ir leyendo el texto, hay muy buenas versiones en internet, ¿no es cierto? Para ir, digamos, adelantándose un poco a lo que va a ser la discusión posterior. Esta discusión se va a realizar en más o menos la 8ª semana, así que va a ser fundamental que podamos discutir también los contenidos de esa lectura. Entonces, es el discurso del método de René Descartes que va a ser motivo de evaluación hacia el segundo examen. Así que, dicho esto, entonces arrancamos la parte aplicativa, ¿no es cierto?, de este curso taller. Muy bien, jóvenes cachimbos,
vamos entonces con el primer ejercicio. Dicen aquí, identifique 3 términos. Entonces aquí más o menos debemos orientar nuestra búsqueda. Lo que debemos buscar a continuación entonces son 3 términos. Aquí podemos hablar de un nivel de coherencia, que es la coherencia lexical. Vean, por experiencia les puedo decir yo que en un primer momento, cuando una persona empieza a desarrollar destrezas de escritura, es decir, de redacción, a veces suele cometer ciertos errores que son garrafales y que parten del desconocimiento, ¿no es cierto?, de la carga semántica de un término, ¿no? A veces uno quiere utilizar un léxico de un nivel acrolectal, de un nivel académico, sin embargo, al desconocer los sentidos de las palabras, las suelen utilizar en contextos que son inadecuados. Entonces, de lo que se trata aquí en esta primera sección es básicamente de determinar cuáles son esos elementos léxicos que friccionan, que impiden una correcta lectura, ¿no es cierto?, del texto. Y dice aquí lo siguiente: un estudio realizado en Estados Unidos encontró que los hombres feos creen a menudo que son mucho más atractivos de lo que pueden ser. ¿No es cierto? Entonces vamos ahí con ello. Vamos ahí con ello. Hay una cuestión de, digamos, una falsa percepción, digámoslo así, ¿no es cierto?, de los hombres feos respecto de su fealdad. ¿No es cierto? Es una primera cuestión que tenemos que discutir. Vamos a ver qué tal nos va con ello. Entonces, queridos cachimbitos, vamos a continuar. Esto aumenta la confianza en sí mismos y los impulsa a actuar. Entonces tienen en realidad una imagen distorsionada de sí mismos y esto hace que su confianza se incremente. Según el estudio publicado en Psychological Science, más que una simple ilusión, esta percepción distorsionada es un mecanismo evolutivo insignificante en la conservación de la especie. Entonces, vamos a razonar esta primera idea. Aquí dice que un estudio ha logrado determinar, ¿no es cierto?, que las personas feas tienen una imagen distorsionada de sí mismos y esto hace que aumente la confianza en ellos. Entonces, porque se consideran más atractivos. Entonces, esta percepción distorsionada, si genera la confianza en ellos, más bien es un aspecto positivo porque les permite, digamos, interactuar sin temor, sin considerar, por así decirlo, una desventaja el hecho de ser feo, que además tiene que ver con un juicio estético que podría resultar hasta subjetivo, ¿no? ¿Qué es ser una persona fea? Bueno, probablemente eso además tenga una carga cultural, qué sé yo. Entonces dice aquí que esta percepción distorsionada es un mecanismo evolutivo insignificante en la conservación de la especie. Como explica la encargada del estudio, Karin Perilou, del Departamento de Psicología del Colegio Williams de Massachusetts, en el proceso de conquista un hombre puede cometer 2 errores. O piensa, wow, esta mujer realmente está interesada en mí y ella no lo está, lo cual puede ser motivo de vergüenza, o por el contrario, ella realmente está interesada, pero él aprovecha la oportunidad, se refiere la doctora. Los investigadores llevaron a cabo experimentos con 96 hombres jóvenes y 103 mujeres universitarias, que fueron sometidos a lo que en el mercado de citas se llama speed dating, cita veloz, en la cual el individuo elude 3 minutos de conversación con cada una de 5 parejas potenciales. Muy bien, vamos entonces, jóvenes cachimbitos, con la resolución, ¿no es cierto?, de esta primera lectura. ¿Qué elementos podrían eventualmente friccionar con el sentido global del texto? Lo primero, si las personas feas se consideran más bonitas de lo que en efecto son, y esto le trae algunas ventajas al momento de interactuar, actúa sin complejos de ningún tipo, según la revista Psychological Science, no podría ser un mecanismo evolutivo insignificante. Mucho cuidado con eso. No podría ser insignificante, más bien sería apremiante, sería relevante para la conservación de la especie, porque tengan en cuenta que aquí se supone que esto le está permitiendo tener pareja, ¿sí? Esta visión medio distorsionada de su propia apariencia física. Entonces, insignificante podría cambiar por medular, principal, importante, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos ahora con las líneas finales.
Los investigadores llevaron a cabo experimentos con 96 hombres jóvenes y 103 mujeres universitarias que fueron sometidos a lo que el mercado de citas se llama speed dating, cita veloz, en la cual el individuo elude 3 minutos de conversación con cada una de sus 5 parejas. Bueno, si es existen en realidad para las personas que no pueden tener pareja, digamos, tienen por ahí algunas opciones, ¿no? Medio complicadas. Una de ellas es justamente esta de la cita veloz, en la cual vas interactuando con distintas personas hasta que por ahí puedes escoger una de ellas que tiene algún punto de afinidad contigo, qué sé yo, y quizá más adelante podrían ser pareja, ¿no? O sea, es una manera de poder iniciar una relación. Si es así, lo que tienes que asegurarte tú en estos, digamos, colectivos de cita veloz es interactuar con las parejas potenciales. Entonces no puedes eludir los minutos de conversación. Lo que tienes más bien es que mantener minutos de conversación. Porque imagínate, vas a una de estas citas veloces y de pronto no hablas nada, entonces no vas a conocer a nadie y probablemente no tengas pareja. ¿Sí? Entonces ahí tenemos justamente ello. Y por otro lado, dice aquí, casi en la médula del texto, piensa, wow, esta mujer realmente está interesada en mí y ella no lo está, lo cual puede ser motivo de vergüenza. O por el contrario, ella realmente está interesada, pero él aprovecha la oportunidad. No, acá hay dos cosas, ¿no? La persona piensa que efectivamente hay un interés y entonces la persona actúa de acuerdo con ese supuesto interés. Bueno, y probablemente eso tenga consecuencias negativas, ¿no? La persona digamos que incrementó sus expectativas más de la cuenta y al final la persona solo lo veía como un amigo o algo similar. O también en el caso concreto, ella tiene un interés genuino, sin embargo, él no aprovecha la oportunidad y finalmente no aprovechó y otra persona ahora está con ella. Entonces, dice acá, él aprovecha la oportunidad, es al revés, ¿no es cierto? Más bien él pierde la oportunidad, porque consideraba que ella no estaba realmente interesada. Entonces acá es pierde. Y en el caso de elude es mantiene. Esos serían los términos adecuados. Ahora sí el texto tiene sentido. Puede ser motivo de vergüenza o por el contrario, ella realmente está interesada, pero él pierde la oportunidad. Probablemente porque tenga pues él una opinión subjetiva al respecto. Pero puede ocurrir efectivamente que las personas, los feos en rigor, no aprovechen el punto exacto en el que podría más bien conseguir una cita o una pareja. Bien, estos son los 3 términos, ¿no? Nos han pedido en primer lugar los 3 términos incoherentes, y ahí los tenemos. Y se podrían cambiar por sus respectivos antónimos. Ahí los tenemos. Bueno, aquí nos piden entonces, mis estimados cachimbos, el enunciado. Vean ustedes que acá ya estamos trascendiendo el nivel léxico. Entonces ya no son palabras las que están mal usadas, sino una idea más bien asociada con la lectura que no encaja. Es como una idea que está al margen del desarrollo temático y que tenemos que eliminar. La filosofía especulativa se caracteriza por una concepción trascendente del conocimiento, según la cual el conocimiento trasciende las cosas observables y depende del uso de otras fuentes distintas de la percepción sensible. Esta concepción ha hallado su símbolo clásico en la célebre alegoría de las cavernas de Platón. El filósofo Platón ha desarrollado una honda reflexión acerca del conocimiento del amor en uno de sus diálogos, más memorable es intitulado El banquete. Se describe una caverna en la que viven varias personas que han nacido allí y nunca han salido de ella. Se encuentran encadenadas en sus lugares de modo tal que solo ven el fondo de la caverna sin poder volver la cabeza. Frente a la entrada hay un fuego que ilumina el interior. Entre el fuego y la entrada pasan personas y sus sombras se proyectan en la pared del fondo. Los habitantes creen que los habitantes de esta caverna ven las sombras, pero nunca pueden ver a quienes se hallan fuera. Que las sombras son cosas reales y no saben nunca que existe un mundo externo del que solo ven la sombra. Muy bien. Entonces, estimados cachimbitos, ¿cuál sería la idea que fricciona, digamos, con esta alegoría de la caverna de Platón, que es una de sus obras más conocidas, ¿no? En primer lugar, lo que hay es un desarrollo, básicamente, de este concepto de alegoría de la caverna de Platón, más o menos cuáles son las implicancias filosóficas. Y en ese sentido, debemos buscar aquella idea que no nos permita obtener un desarrollo adecuado, ¿no es cierto?, de ese concepto. Y entonces aquí la idea que está sobrando es una idea
en realidad que no tiene mucho sentido, es esta de aquí. El filósofo Platón ha desarrollado una honda reflexión acerca del sentimiento del amor en uno de sus diálogos más memorables, intitulado El banquete. Bueno, esa es más una cuestión informativa, pero trivial. Lo que está desarrollándose aquí es la alegoría de la caverna. Esa es la médula del asunto. No la reflexión que pueda haber derivado de la actividad racional de un filósofo notable como lo fue Platón. Entonces aquí es esta idea en amarillo la que no tiene en realidad mucho sentido y por esa razón la subrayamos tal y como acabo de hacer hace un momento. De nuevo, el filósofo Platón ha desarrollado una honda reflexión acerca del sentimiento del amor en uno de sus diálogos más memorables intitulado El banquete. Ahí tenemos la idea principal. ¿Sí? Y entonces, la idea que no se corresponde, la idea digresiva, que fricciona con la progresión temática de la lectura. Y entonces ahí tenemos la idea subrayada, es una idea que no se corresponde, no se sostiene. Volvamos ahora sí con los textos a continuación. Esperemos que nos vaya bien. Bien, vamos entonces con la resolución de la lectura siguiente. Dice lo siguiente acá. Presten atención, por favor. Lea los siguientes enunciados y ordénenlos de acuerdo con su progresión temática. Mejor dicho, nos condujo a la celda asignada a mi maestro y me prometió que para el día siguiente desocuparían otra para mí. Pues aunque novicio es novato, ¿no? Novel. También era yo huésped de la abadía. Aquella noche, me explicó, podía dormir en un nicho largo y ancho, situado en la pared de la celda, donde el sillerero había dispuesto que colocaran buena paja fresca. El sillerero era un hombre grueso y de aspecto vulgar pero jovial, canoso pero todavía robusto, pequeño pero ágil. El sillerero era un hombre grueso y de aspecto vulgar pero jovial, canoso pero todavía robusto, pequeño pero ágil. Nos condujo a nuestra celda en la casa de los peregrinos que había en una fastuosa abadía. Nos condujo a nuestra caída en la casa de los peregrinos que había en la famosa abadía. Así se hacía varias veces, añadió, cuando algún señor desertaba, que su criado velara mientras su sombra. Muy bien. ¿Cuál sería la progresión temática? ¿Con qué idea podríamos arrancar? A ver. Bien, señores, entonces, ¿cuál sería la oración con la cual arrancamos nosotros el texto? Vean ustedes que aquí hay tres, haciendo una lectura ágil, que no podrían ser en absoluto. Mejor dicho, así no podríamos empezar un texto. Aquella noche, ¿qué noche? Me explicó, podía dormir como un nicho largo. ¿Quién? Así se hacía a veces, menos. Estos conectores recogen información anterior. Entonces nos quedan dos. El sillerero era un hombre grueso y de aspecto vulgar pero jovial, canoso pero todavía robusto, pequeño pero ágil. O nos condujo a nuestra celda en la casa de los peregrinos que había en la fastuosa abadía. ¿Con cuáles de las dos empezaríamos? Empezaríamos con tres. Una descripción puntual del sillerero. Y luego dice, nos condujo a nuestra celda en la casa de los peregrinos que había en la fastuosa abadía. Esa es la oración número 4, es la que tiene que continuar. Y luego dice acá, ya que estamos hablando de conducir a unas determinadas personas, y acá se recoge el verbo condujo, entonces la oración que tiene que seguir es la 1. Mejor dicho, nos condujo a la celda asignada a mi maestro y me prometió que para el día siguiente se ocuparían otra para mí. Pues aunque novicio, también era yo huésped de la abadía. Así se hacía a veces, nos quedan dos. Una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos o solamente estar referidos a lo que Quine llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos. En efecto, cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, las fases de Venus o la montaña en la Luna, tales hallazgos tenían un referente empírico directo. Lo mismo sucede con el pasmoso descubrimiento de los microorganismos hecho por Leeuwenhoek con su microscopio. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y los cuanta entrañan modificaciones radicales de naturaleza abstracta, no ligadas en forma directa con experimentos u observaciones. La búsqueda de lo nuevo no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa, y tanto el ejemplo de la relatividad como el de la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole teórica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Lo que sí es esencial para entender la dinámica del... Una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos o solamente estar referidos a lo que Quine llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos. En efecto, cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter,
las fases de Venus o la montaña y la luna, tales hallazgos tenían un referente empírico directo. Lo mismo sucede con el pasmoso descubrimiento de los microorganismos hecho por Leeuwenhoek con su microscopio. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y los cuanta entrañan modificaciones radicales de naturaleza abstracta, no ligadas en forma directa con experimentos u observaciones. La búsqueda de lo nuevo no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa, y tanto el ejemplo de la relatividad como el de la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole teórica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Lo que sí es esencial para entender la dinámica de la ciencia es que ésta consiste en sobrepasar sus propios límites, de modo frecuentemente insospechado. La falibilidad, que es la, digamos, tendencia a cometer errores, y la perfectibilidad, que tiene que ver con el afinamiento o la consecución de perfección de la ciencia, deben asumirse con la mayor radicalidad. La ciencia, en tanto que empresa del descubrimiento, según la feliz fórmula de Edward Wilson, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo. Bien, aquí tenemos claramente, si quisiéramos buscar un concepto, con total seguridad este sería el concepto de ciencia, pero la ciencia visto desde un punto de vista particular, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos nosotros establecer como un hecho científico? ¿Qué es lo que implicaría en rigor hablar de ciencia? ¿Cuál es el objetivo medular? Entonces aquí tenemos muchos datos que podrían permitirnos entender cómo la ciencia va progresando, cómo la ciencia va avanzando, cómo la ciencia va afinándose, creando presupuestos nuevos, sobre la base, por supuesto, de esta progresión del conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, el conocimiento objetivo, tiene una característica que es la característica de poder ser cuestionable o refutable. Si puede ser cuestionable o refutable, es un conocimiento científico y es hacia lo que debemos arribar. Entonces hay una dinámica en la ciencia que es interesante. Vamos con la pregunta número 1. La idea que mejor condensa el texto es la siguiente. ¿Cuál de las ideas sería el mejor resumen del texto? Cuando nos dicen condensar, queridos cachimbitos, nos referimos justamente a la síntesis. Dice aquí, la geometría de Riemann, la relatividad y los cuanta son manifestaciones teórico-abstractas que no necesitan contrastación empírica. Bueno, aquí esto efectivamente nos lo señala el texto. Pensemos en lo que se señala al inicio, perdón, en la parte medular del texto, ¿no? Voy a permitirme citar, porque se cita Riemann, dice acá: sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y los cuanta entrañan modificaciones radicales de naturaleza abstracta, no ligadas en forma directa con experimentos u observaciones. La física clásica tal vez esté vinculado con una contrastación empírica, ¿no? Por ejemplo, la gravedad. Bueno, puedo hacer un experimento en mi laboratorio para tener por ahí alguna prueba fiable. Eso es algo natural. Pero piensen ustedes, por ejemplo, en la presencia, pienso yo, de partículas subatómicas, o el hecho de que la radiación, por ejemplo, en una determinada habitación cósmica, haría que nuestros átomos empiecen a saltar esparcidos por aquí y por allá. Es una cuestión que no podemos imaginar. Es simplemente que en el mundo natural terrestre eso no ocurre, pero en otros ámbitos del espacio-tiempo eso es posible. Justamente la mecánica cuántica nos ofrece alguna evidencia de que eso es así. Por esa razón la clave A sería una clave muy específica, nos piden el resumen, no un ejemplo concreto, así que no puede ser esa la clave correcta. En la búsqueda del avance de la ciencia, no solo son necesarios los cambios científicos con experimentación, sino también los de índole conceptual. Así la ciencia avanza, ¿no? En algún momento se llegó a pensar que el universo era estático, bueno, o que el universo era finito, bueno, eso no es posible ahora. Entonces la clave correcta ahí, como mejor síntesis, es la B. Pero sigamos nosotros con la lectura de las demás claves. La irrupción de cambios científicos transforma radicalmente la imagen del mundo y genera el progreso de los descubrimientos dentro de la ciencia. No, o sea, acá nos hablan acerca de, qué sé yo, algunos conceptos que pueden tener alguna corroboración empírica, eso es posible. Yo te hablaba de la gravedad, pero luego ya cuando hablamos, por ejemplo, del horizonte de sucesos, de un agujero negro, lo que ocurre dentro del agujero negro, ya eso es posible de predecir o de describirse, de explicarse a nivel teórico, ¿no? Entonces son dos ámbitos completamente diferentes. La clave C no puede ser la clave entonces. Frente al desarrollo de la ciencia es preferible trabajar con modelos teóricos que permitan efectivamente la búsqueda incansable de lo desconocido, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con la dinámica científica, los cambios, el afinamiento.
La rigurosidad de la ciencia exige la aplicación de pruebas empíricas, no en todos los casos, eso sería falso, que evidencia cualquier propuesta teórica y revele la dinámica de la ciencia. No, o sea, cuando así lo exija el experimento puede requerir de pruebas empíricas, pero si hablamos nosotros a nivel subatómico eso no es posible, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, en el descubrimiento del año pasado de un fenómeno que Einstein, ¿no es cierto?, descubrió, pero desde el punto de vista teórico. En muchos presupuestos a nivel teórico de la mecánica cuántica están encontrándose evidencias de que existen en el mundo espacial, digamos en la realidad espacial, en la realidad cósmica. Pero eso viene con los años. Entonces hay una cuestión que es el conocimiento científico, que puede ser teórico y que puede permitir predecir eventos o fenómenos, pero que no se pueden medir en ese momento. Entonces no todos los conceptos a nivel teórico tienen una corroboración empírica, así que la E no puede ser la clave. Vamos ahora con la pregunta número 2. Pregunta número 2, dice aquí, con respecto a los cambios científicos resulta incompatible sostener que solo el hallazgo de las fases de Venus fue de naturaleza concreta, uno de los más espectaculares fue el de la mecánica cuántica, solo admiten innovaciones científicas de carácter experimental, pueden representar descubrimientos de índole más abstracta, no siempre se asocian con una técnica experimental específica. Bueno, vamos entonces con la A. ¿Por qué la A no puede ser la clave? El hallazgo de la fase de Venus fue de naturaleza concreta, sí, eso se pudo determinar, y lo dice claramente aquí el texto. Voy a permitirme citar, en efecto, cuando Galileo descubrió los satélites, o sea, el descubrimiento es un descubrimiento directo, las fases de Venus o la montaña y la Luna, tales hallazgos tenían un referente empírico directo, o sea, no tenía que fabularlo ni plantearlo en términos matemáticos, existía evidencia empírica al respecto. Bueno, luego dice acá, B, uno de los más espectaculares fue el de la mecánica cuántica, sí. La mecánica cuántica en realidad tiene que ver con otro tipo de realidades insospechadas que transgreden esta imagen que tenemos del mundo, ¿no? Ya les decía yo, por un momento imagínate que entras a una habitación, ¿no?, acompañado de tu pareja y tu perrito, y de pronto en esa habitación empiezan a esparcirse todos tus átomos de manera furiosa por toda la habitación. Ya eso en el mundo real que conocemos, ¿no es cierto?, en el mundo natural que manejamos, escapa de cualquier tipo de lógica, eso no puede ocurrir, ¿sí? Tú entras a una habitación y tus átomos permanecen ahí, bien condensaditos, tu cuerpo tiene una forma específica, pero eso en el ámbito de la mecánica cuántica eso es posible. Era una de las cuestiones que, digamos, no lo dejaba dormir a Einstein, ¿no? Entonces, el descubrimiento de la mecánica cuántica y de un conjunto de principios y de fenómenos que no pueden ser descritos ni siquiera pensados en comparación con el mundo natural que nos rodea, es uno de los hallazgos más grandes y además sigue siendo un desafío. C. Solo admiten innovaciones científicas de carácter experimental. Nuevamente, pensar en un agujero negro, en un horizonte de sucesos, probablemente en algún momento se pueda replicar eso a nivel experimental, pero de momento eso es imposible, así que la clave correcta es la C. Únicamente admiten innovaciones científicas de carácter experimental, eso es falso. Hay en realidad realidades científicas o fenómenos científicos que no pueden ser contrastados experimentalmente. Pienso yo en esto, en este momento se me ocurre algo. Newton había predicho que el cometa Halley iba a volver a pasar después de unos tantos años, ¿no? Dijo, ya, yo en este momento he hecho la medición y sé que este cometa va a volver a pasar de acá tantos años, tantos días, tantas horas. Y ese hecho ocurrió. Entonces, pero en ese momento el presupuesto teórico de Newton no tenía una contrastación empírica directa, o sea, tenía que volver a pasar el cometa Halley para que se pueda confirmar que en efecto esa hipótesis era válida. Y eso pasó definitivamente. Pero en ese momento no tenían, insisto, un correlato, un hecho real, un hecho fáctico que permitiera corroborar esa predicción. Tuvieron que pasar muchos años. Y exactamente lo mismo ha ocurrido, queridos cachimbos, en el ámbito de la física con muchas afirmaciones teóricas. Se pueden teorizar, las matemáticas permiten esa teorización, pero no se tiene una corroboración empírica. Entonces, no todas las innovaciones van a ser de carácter experimental. Eso es incompatible, entonces. Vamos ahora con la resolución de la pregunta de sentido contextual, que sospecho va a ser, digamos, una de las más sencillas. La palabra feliz se asocia con. Entonces dice acá, si me permiten, según la feliz fórmula de Edward Wilson, la ciencia, en tanto que empresa del descubrimiento, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo.
¿Cuál sería el sentido contextual del término feliz? Vamos con la primera palabra, imaginaria, no es feliz. Radical, tampoco es feliz. Oportunista, que depende de la oportunidad, tampoco es la clave correcta. Feliz es acertada, es decir, que dio en el clavo. Esa es una fórmula feliz. Y bueno, la planteó Edward Wilson. La clave correcta es esta. Inquisitiva es que va en búsqueda de averiguar, va en búsqueda de respuestas. Tiene que ver con el carácter inquisitivo de un individuo, ¿no? Lo inquisitivo está vinculado con el descubrimiento, la averiguación. Entonces, feliz no tiene nada que ver con eso. Pregunta número 4. Se infiere que un descubrimiento científico puede lograrse gracias a, alternativa A, un criterio de infalibilidad en la ruta científica. ¿Qué es la infalibilidad? Es la incapacidad para cometer errores. Y en el caso del descubrimiento científico sí puede haber, por ejemplo, algún camino de ensayo-error. De hecho, los científicos, pensemos nosotros en una actividad apremiante como lo es el descubrimiento de un remedio contra el VIH, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que en ese camino probablemente se cometan errores. O, sin ir muy lejos, las vacunas. Louis Pasteur empezó con un ensayo-error hasta poder efectivamente obtener resultados satisfactorios. Y para ello tuvo que experimentar incluso con seres humanos, cosa que ahora sería técnicamente imposible y éticamente imposible. Entonces, la infalibilidad no es, en realidad, una característica científica. Los científicos pueden cometer errores. De hecho, que en toda investigación siempre hay un margen de error. Lo que se quiere es que el margen de error no sea tan grande. B. El descubrimiento científico se puede lograr gracias a querer sobrepasar las fronteras de la ciencia. Entonces, nos hablan de perfectibilidad. Si nos hablan de perfectibilidad, lo que se busca es que la ciencia se afine hasta alcanzar, digamos, un grado de perfección notable. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa C. Debe asumirse, y el texto lo dice claramente, que tanto la fiabilidad, es decir, este conocimiento objetivo es fiable, se puede aceptar como un conocimiento, no estoy seguro si incuestionable, pero por lo menos una guía objetiva. Y en el caso de la perfectibilidad tiene que ver con la capacidad para poder afinar un cuerpo de conocimientos. En ese sentido, entonces, queridos cachimbitos, la clave correcta es la alternativa B, querer sobrepasar las fronteras de la ciencia. Bueno, la clave es la B, querer sobrepasar las fronteras de la ciencia, sí, eso lo podemos asegurar con la falibilidad que es parte de, digamos, el trabajo científico, y además con la perfectibilidad que implica siempre ir afinándolo. Y entonces en el texto nos señalan que estos dos aspectos deben asumirse desde un punto de vista muy tenaz, muy radical. Entonces la clave correcta es la B. Pero leamos las demás claves. Dice aquí la inexactitud de las pruebas experimentales. Bueno, no hay perfección, pero tampoco quiere decir que los experimentos sean inexactos, ¿no? Porque de hecho, si eso fuera así, no habría experimentación. ¿Para qué hacerlo si los resultados van a ser inexactos siempre? Insisto, hay un margen de error, pero el margen de error siempre tiende a ser mínimo. Establecer las ciencias sobre bases fácticas. Eso puede ocurrir en algunos ámbitos del conocimiento, contar con hechos que permitan corroborar o falsar los acertos en el ámbito científico, pero no en todos los casos eso va a ser posible, ¿no? Sobre todo cuando trabajas, piensa tú, decimos cachimbo, las ondas gravitacionales, por ejemplo, que la física einsteiniana podía predecir. Las ondas gravitacionales son fenómenos que recién se han descubierto el año pasado. Entonces, las pruebas experimentales van a ser efectivamente, estábamos, me parece sí, en la D, la ciencia sobre bases fácticas, que tiene que ver también con la prueba experimental, ¿no? En algunos casos los acertos van a poder ser contrastados con hechos, en otros casos no, ¿sí? Claro, Einstein decía, sí, existe un fenómeno que podríamos derivar o llamar onda gravitacional. ¿Tienes alguna prueba de que eso existe? No, no había ninguna, pero las predicciones físicas le permitían a Einstein plantear un fenómeno como ese. Y estas ondas gravitacionales han sido descubiertas el año pasado recién. Entonces no siempre va a haber un hecho que permita corroborar una verdad científica. Y luego, considerar que la ciencia es una obra perfecta, eso es absurdo, ¿no? No hay nada de perfección, ni mucho menos. Lo que hay son efectivamente avances científicos, conocimiento objetivo, en algunos casos una ruta experimental, pero no siempre eso va a ocurrir. Y la ciencia, al ser perfectible,
va a permitirnos obtener conocimiento cada vez más fino, más sofisticado, ¿no es cierto?, con menos margen de error, pero eso no va a implicar que sea pues una obra perfecta. Y finalmente, si un filósofo sostuviera que los descubrimientos científicos tienen que estar motivados por experimentos reales. Bueno, digamos, el autor del texto considera que en efecto hay descubrimientos científicos en los cuales puedes contrastarlo con evidencia empírica directa. Imaginemos una verdad como la siguiente, ¿no? Los cuerpos se oxidan bajo determinadas condiciones, ya listo. Entonces, el fenómeno de oxidación puede tener una contrastación directa a través de un experimento. Se acabó. Pero en todos los casos eso va a ser posible, no. Según el autor no, porque en el caso de la mecánica cuántica, que ofrece desafíos permanentes, no podemos en rigor pensar que eso va a ocurrir, ¿no? O sea, que va a ocurrir una contrastación directa, eso no es posible. Entonces, la clave correcta sería la A, es una clave directa, estaría en las antípodas. ¿Qué es antípoda? Lo coloco aquí abajo, ¿no? El camino contrario, camino opuesto. O sea, es como oposición, ¿no? Es como oposición, eso es antípodas, ¿no? Está en oposición al planteamiento del autor. Bien, esa sería la clave correcta, efectivamente. No todo hecho va a ser estrictamente empírico, ¿no? No todo conocimiento científico, no todo descubrimiento científico está sustentado en hechos. Esa es la lógica. Vamos ahora con el texto número 2. Vamos a ver qué cosa es lo que nos depara esta lectura. Pese a su brevedad y a su contenido a primera vista intrascendente, el Lazarillo de Tormes ocupa un lugar preponderante en la historia de la novela española y europea. Dice acá: si bien no todos los estudiosos están de acuerdo en considerar la novela plenamente picaresca, nadie discute su valor como el primer paso en el desarrollo de la novela moderna gracias a su adelantado realismo, su valor humano, su estilo animado y vivo, su observación penetrante y su gran sentido del humor, a veces cómico y a veces trágico. Resalta en la obra del dibujo de los personajes el espléndido manejo de la técnica narrativa. Entonces, en primer lugar, digamos, la primera característica, la primera información relevante. El Lazarillo de Tormes es el antecedente de la novela, antecedente directo de la novela. Yo quiero que por favor ustedes vayan operando de esa manera, jóvenes cachimbos, porque eso les va a dar un orden cuando lean un texto. Es un antecedente directo. ¿De qué? De la novela moderna. Luego dice acá: resalta en la obra el dibujo de los personajes, el espléndido manejo de la técnica narrativa, especialmente en los 3 primeros capítulos, y el aprovechamiento de materiales tomados de obras anteriores sin caer en la reiteración, sin caer en la repetición. Probablemente los primeros lectores no descubrieron la intención social y moral que se escondía tras las aventuras del muchacho, a pesar de que el autor algo le insinúa en el prólogo cuando dice: no hay libro del cual no se pueda sacar algo bueno. Entonces es un texto aleccionador. Busca, digamos, o tiene una intención edificante, tiene un objetivo edificante, y ese objetivo edificante, ¿no es cierto?, está vinculado con esa intención moral y social. Perfecto, entonces hay una técnica, digamos, con las limitaciones del caso bastante acendrada. En los 3 primeros capítulos encontramos un manejo de la técnica narrativa que al parecer es formidable, es lo que nos señala el texto en el segundo párrafo. Y además la otra característica es que tiene una intención, un objetivo moral y social. En la segunda mitad del siglo XVI hubo un severo control en la publicación de libros. Se dieron intentos de prohibir esta novela, pero como era tal su popularidad, se optó por censurarla, sacándole algunos episodios un poco fuertes. Se transformó así en el Lazarillo castigado, 1573. Debido a su misma popularidad, al año siguiente de su primera publicación, apareció una segunda parte apócrifa de otro autor. En 1620, Juan de Luna publicó en París otra continuación, también inferior a la original, pero un poco mejor que la segunda. Estas obras vuelven a mostrar la fantasía desbocada. El personaje se convierte en pez, por ejemplo, y carecen de los méritos narrativos que hemos mencionado. Una vez más, se cumple el adagio: nunca segundas partes fueron buenas. Entonces ahí digamos que tenemos este coloso que es el Lazarillo de Tormes en esta primera parte, esta primera versión, que es en rigor insuperable, ¿no? Y los otros intentos por, digamos, estar al mismo nivel no fueron exitosos. Vamos entonces ahora sí con la resolución de la lectura. Primera pregunta entonces, jóvenes cachimbitos: ¿cuál es el tema central del texto? La censura contra la novela El Lazarillo de Tormes, los seguidores de la novela después de Lazarillo, la significación literaria del Lazarillo de Tormes, la novela picaresca española y europea en el siglo XVI,
las cualidades del estilo del Lazarillo de Tormes. ¿Cuál sería la clave correcta entonces, queridos cachimbitos? La clave correcta sería la alternativa C, la significación literaria de Lazarillo de Tormes. En realidad la novela pues es un hito de la narración popular por muchas razones, ¿no? Aquí el autor señala que el estilo narrativo es muy bueno, tiene propiedades como por ejemplo la enseñanza edificante, tiene un objetivo moral, es lo que nos señala aquí el texto, y además las segundas partes fueron pésimas, ¿no? Entonces hay una significación, hay una trascendencia de la obra en tanto producto de carácter literario en el marco efectivamente de un contexto sociocultural. Cuando se habla del valor humano de la novela se alude a su dimensión, sencillo, eso está recontra sencillo, valor humano, tiene pues una virtud, la novela tiene una enseñanza, y es una enseñanza que el autor la plantea entre líneas cuando señala lo siguiente: no hay libro del cual no se pueda sacar algo bueno, incluso el Lazarillo de Tormes. Y el Lazarillo de Tormes también entonces procuraba, ¿no es cierto?, una enseñanza de carácter moral, y eso es ese es el valor humano, ¿no? El Lazarillo de Tormes se caracteriza por una técnica narrativa bastante simplista. Si el Lazarillo de Tormes, perdón, no es una afirmación, están planteándose un supuesto. Si el Lazarillo de Tormes se caracterizara por una buena técnica, por una técnica narrativa bastante simplista y recurriera a una fantasía desbocada, no sería considerada como una de las primeras muestras de la novela moderna. Podría ser considerada como una novela picaresca sustentada, basada solo en el ingenio. La novela no tendría la brevedad puntual que la caracteriza desde el ángulo formal. Debería ser considerada como la más grande novela de la picaresca española. Bueno, acá me parece que se han equivocado, la más grande novela picaresca española. Este de y la están de más. Vamos a borrarlo. Y sería una novela realista que trabaja exclusivamente con personajes humanos. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa A. Es justamente la complejidad narrativa de esta obra, el uso de técnicas muy depuradas, según el segundo párrafo, hace que esta novela sea considerada la precursora, el primer paso, dice ahí, de la novela moderna. En ese sentido, la clave A sería correcta. Si tuviéramos ahí una narrativa plana, una narrativa chata, sin mayores recursos, no podríamos pensar que este es un antecedente de la novela moderna. La clave sería la A entonces. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta número 4. Respecto del Lazarillo de Tormes, resulta incompatible sostener que es una novela breve con rasgos de la picaresca de la época. Cierto, eso es completamente cierto, ¿no? Digamos que esa sería una tradición en la época, ¿no? Estas obras picarescas eran en realidad una constante. Es una novela realista con un profundo valor humano, eso también es completamente cierto. Sí, tiene rasgos de realismo, pues, ¿no? Se caracteriza justamente por ese realismo, ese retrato de la sociedad de la época. Pero es un retrato de la sociedad de la época que tiene una finalidad, eso lo dice claramente el autor, tiene una finalidad edificante, tiene una finalidad, si se quiere, formativa, educativa. Entonces, sí, tiene un profundo valor humano. En sus ediciones siempre se respetó la voluntad del autor, eso es falso. Porque vean ustedes que en la segunda versión recortaron algunos capítulos que resultaban incómodos, y de ahí viene justamente, nos dice el texto, el Lazarillo castigado, ¿no? 1573. Entonces no se respetó pues la voluntad del autor original. Estas dos versiones, en rigor, nos señala el texto claramente aquí, son versiones que no tienen el mismo nivel ni la misma complejidad de la obra original. Entonces la clave incorrecta, la clave incompatible es la C. Posee un gran sentido del humor de carácter ambivalente, claro. A veces lo que hay es un humor a secas, sí, y en otros casos ese humor tiene una finalidad diferente, ¿no? Que solo reír, solo disfrutar. Demuestra un gran manejo de las técnicas narrativas de la época, eso también es cierto. Por esa razón se la considera la precursora de la novela moderna. Entonces la clave C sería, sin lugar a dudas, la clave correcta. Se puede deducir que el autor del Lazarillo de Tormes tenía un gran conocimiento de la tradición novelesca previa. Qué duda cabe, ¿no? Porque dice acá que hay una gran destreza narrativa. Y entonces hay una gran destreza narrativa, el uso de las técnicas narrativas que hacen que esta obra sea considerada el antecedente de la novela moderna. La clave correcta es la A. Tenía un gran conocimiento de la tradición novelesca previa. Muy bien.
Vamos ahora, queridos cachimbitos, con la siguiente lectura. Bien, vamos entonces con el primer texto, jóvenes cachimbitos, de la sección B, texto mixto. Vamos a ver qué cosa nos depara esta lectura, queridos cachimbitos. Leámosla entonces de inmediato y resolvamos la pregunta de opción múltiple en rigor. Dice lo siguiente acá. Si bien el resultado del sector pesca depende en buena parte de las condiciones climatológicas, es decir, el sector pesca puede resultar productivo desde el punto de vista de los réditos que se podrían obtener, y eso depende de las condiciones climatológicas, oceanográficas o hidrobiológicas, que en el caso peruano, digamos, las condiciones que tenemos son condiciones muy buenas, ¿no? Y eso hace que en el sector pesca tengamos, digamos, cierta facilidad para poder generar dividendos. Un aspecto que bien valdría la pena revisar para repotenciar la competitividad del sector es el referido a las contribuciones y cargas fiscales. Muchos creen erróneamente que la industria pesquera solo paga los denominados derechos de pesca. El informe Comparación de Cargas Tributarias y algunas obligaciones legales del sector pesquero, encargado por la Sociedad Nacional de Pesquería, SNP, analizó las cargas de carácter tributario que asume una empresa pesquera que realiza capturas para consumo humano indirecto, venta de harina y aceite de pescado, y concluyó que el aporte por derecho de pesca solo representa un 27% de todos los pagos que deben realizar. De acuerdo con el informe, además del impuesto a la renta y el derecho de pesca, también existen pagos u obligaciones por participación de los trabajadores en las utilidades, impuesto a la renta sobre los dividendos, contribución a salud, programa de vigilancia y control, aporte de armadores de embarcaciones a mayor escala al Fondo Monetario del Pescador, aporte social destinado al sistema de jubilación de los pescadores, aporte al régimen especial de pensiones REP o al sistema privado de pensiones SPP y Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero, el FONCOPES. Estos pagos obligan a que las empresas del sector paguen contribuciones cercanas al 50.4% de su utilidad operativa, lo que claramente representa una carga pesada para el negocio, incluso si se compara con el sector minero, que paga contribuciones por un 46.6% de su utilidad operativa. Además, si se piensa en los tributos internos, tributación destinada al Tesoro Público o a otros organismos, la contribución del sector pesquero al erario nacional es considerable. La recaudación de los tributos internos del sector pesca ha presentado un incremento paulatino de 138 millones en 2003 a 360 millones el 2014. O sea, había un incremento ahí. Bien, aquí terminó el texto, jóvenes. No, porque ahora lo que tenemos que enfrentar es una imagen. Veamos. Ahí está la imagen bastante clara para ti, mi estimado cachimbo. Y bien, empecemos entonces con la primera parte, recaudación. Nunca olviden, por favor, leer el título de esa imagen para podernos dar una idea, ¿no es cierto?, de los engarces conceptuales que se tendrían que derivar de la lectura global del texto. Ya saben que texto e imagen en realidad forman una unidad. Y entonces dice aquí, recaudación de tributos internos del sector pesca 2013-2014, millones de nuevos soles. Recaudación de tributos internos, ahí tenemos, vean ustedes, hay un incremento, un decremento. Bueno, ustedes me dirán, profesor, del año 2003 hacia el 2005 hay un incremento, luego el 2006 se redujo un poco, pero hubo una recuperación considerable el año 2007, el año 2008 hubo una reducción considerable también, pero luego subió y subió y subió hasta el 2013, luego el año 2012 se redujo nuevamente, el año 2013 también, y luego el año 2014 ha habido un ligero incremento. Eso en cuanto a la recaudación de tributos internos. Luego dicen aquí el impuesto a la renta, de 59 a 63 hay un incremento, luego 103 otro incremento, 100, 157, 91. En los periodos que nos plantean entonces, jóvenes cachimbos, hay altibajos. Luego tenemos por aquí otros indicadores, renta de tercera categoría, pagos a cuenta de renta de tercera categoría, regularización, cuarta categoría, quinta categoría, no domiciliarios, otras rentas, impuesto general a las ventas interno, impuesto temporal, activos netos y otros tributos. Muy bien. Número 1. Medularmente el texto aborda el tema de la necesidad de suprimir la excesiva cantidad de tributos del sector pesca,
de los diversos impuestos que reivindican las empresas pesqueras en el país, de las variables a considerar para la reevaluación de la producción pesquera, de las obligaciones fiscales del sector pesquero respecto a su competitividad y del papel del impuesto a la renta y demás tributos para el sector pesquería. Entonces empecemos nosotros con la reflexión acerca de lo que tenemos nosotros. Aquí esto está en el marco de un informe, ¿no? El informe es comparación de cargas tributarias y algunas obligaciones legales del sector pesquero. Incluso hay una comparación con la actividad minera. La actividad pesquera en realidad implica un mayor coste en términos de impuestos, un mayor coste de respecto de las rentas. Entonces, la clave A no puede ser la clave, no nos hablan de supresión. Ojo que en el caso de el cuadro que nos han planteado esta semana es un cuadro en el que vemos un conjunto de tributos, pagos de cuarta categoría, de tercera categoría, impuesto a la renta en general, impuestos no domiciliarios, otras rentas, impuesto general a ventas interno, impuesto temporal a activos netos. Hay una serie de tributos aquí que se tienen que pagar y que implican una recaudación, y es lo que dice el título, de tributos internos del sector pesca 2003-2014. De los diversos impuestos que reivindican las empresas pesqueras en el país. No hay una reivindicación. De hecho, que en algunos casos resulta eso medio oneroso, ¿no?, para las empresas pesqueras, porque estas contribuciones pueden ser una carga un poquito difícil de asumir, ¿no? C, de las variables a considerar para la reevaluación de la producción pesquera. No son variables, o sea, lo que tenemos aquí es básicamente información sobre la carga tributaria que implica la actividad pesquera. Entonces la C no puede ser la clave. De las obligaciones fiscales del sector pesquero respecto a su competitividad. Esa es la clave correcta. La carga de rentas que debe asumir una empresa para ser competitiva. Eso puede generar cierta asfixia, ¿no?, en términos empresariales. Entonces, queridos cachimbitos, la clave correcta sería la alternativa D. Vamos ahora con la pregunta número 2 en el texto de término repotenciar. ¿Qué implica repotenciar? Implica progreso, admonición, organización, defección, creatividad. Empecemos en primer lugar reconociendo algunos vocablos que sean un poco complicados, ¿no? Vocablos de un nivel técnico. ¿Cuáles serían estos vocablos de nivel técnico? El vocablo de defección es defecto. Efectivamente, defección podría ser una palabra un poco complicada de procesar, así que coloquen por favor ustedes ahí defección, sinónimo de defecto. Sinónimo de defecto. La otra palabra que podría ser un poco complicada es la palabra admonición. Y la palabra admonición es sinónimo de amonestación. Voy a colocarlo aquí al costado para que puedan tener ustedes luego un feedback de el léxico. Amonestación, eso es admonición, puede ser también reconvención, esa es la segunda, reconvención es la segunda acepción. Ya, profesor, ¿y qué es reconvención? La palabra reconvención puede ser sinónimo de demanda, puede ser también sinónimo de cargo o argumento. Argumento, listo, ahí lo tenemos. Y la palabra defección, como ya lo había dicho previamente, queridos cachimbitos, es sinónimo de defecto. Bien, vamos ahora con la pregunta 3. A partir de la información del gráfico se puede inferir que la recaudación de tributos internos. Entonces vamos, en el caso del gráfico, queridos cachimbitos, debemos buscar la recaudación de tributos internos. Y ahí tenemos impuesto general a las ventas interno. Tenemos que el 2001, 2004, 2005 ha habido 59 a 119, se mantuvo igual en 2006, se redujo un poco, aumentó en 2007, qué sé yo. Entonces ahí tenemos una serie de datos que sería bueno cribar. Ha presentado un aumento continuo desde el año 2010 hasta el año 2014. Vamos a ver, impuesto general a las ventas interno, 2010, 196. Dice aquí, ha presentado un aumento continuo. En 2010 tenemos 196. 2011 disminuyó a 158. En 2012 disminuyó a 124. En 2013 aumentó a 128. Entonces,
Ha presentado un aumento continuo, falso. Eso es incompatible. No es la clave. Solamente se aplica a las industrias dedicadas al consumo humano directo. Falso también. Esa no puede ser la clave en rigor, porque esto también se puede aplicar al sector minero, dice acá. Entonces olvídate. Y claro, tú no vas a consumir minerales, ¿no? No puede ser esa la clave. En el año 2011 evidenció un aumento superlativo respecto del año anterior. Vamos a ver. En 2011 tenemos 158 y el año anterior tendríamos 196, eso es incompatible, no puede inferirse. Muestra un tipo de incremento que no siempre ha sido constante ni uniforme, claro, o sea, y arranquemos del 2003. 2003 tenemos 59 de recaudación. 2004, 119, aumento. 2005 se mantuvo en 119. 2006 disminuyó a 117. 2007 aumentó a 167. 2008 disminuyó a 92. Luego se incrementó en 2009 a 130. En 2010 también se incrementó a 196. Luego se redujo en 2011. Bueno, entonces es, digamos, variable, ¿no? No hay una constante de incremento. Hay entre decrementos e incrementos. Entonces la clave correcta es la D. Pregunta número 4. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en virtud de los datos correspondientes con la recaudación de tributos internos del sector pesca. ¿Cuál sería entonces, querido Cachimbito? Vamos a buscar nosotros aquí lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces dice lo siguiente acá. La recaudación tributaria lograda en el año 2010 fue muy superior a la cifra correspondiente al año 2007. Y entonces aquí vemos la recaudación tributaria en general. Vemos nosotros aquí recaudación de tributos internos, ¿sí? En el caso del año 2010 respecto al año 2007. El año 2010 tenemos 247, el año 2007 fue 349, pero nos piden la recaudación tributaria general. El 2010 en comparación con el año 2007. Entonces, 2010 tenemos 397 de recaudación de tributos internos, en primer lugar. Y eso si lo comparamos con el año 2007 que tiene 349, entonces hay un aumento, hay un incremento. Es superior efectivamente a la cifra del año 2007. Si comparamos todos los indicadores en rigor, va a haber por supuesto un incremento todavía mayor. Entonces la clave ahí en la número 1 es verdadero. En el periodo 2008-2014 el impuesto general a las ventas interno siempre superó la cifra de 100 millones. Vamos a ver si eso es cierto. 2008, impuesto a la renta de ventas, impuesto general a las ventas, impuesto general a ventas interno. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Es una de las tantas opciones que nos ofrece el cuadro. Entonces dice aquí, el periodo 2008-2014 siempre superó la cifra de 100 millones. Veamos. Impuesto general a las ventas interno, 2008 empiezas con 92. No hay una superación del 100, así que eso es falso. Justo el año 2008 es 94, no es 100, ni siquiera llega a 100. Muy bien, verdadero o falso hasta el momento. Luego, el monto correspondiente al impuesto de tercera categoría siempre es mayor que el de quinta categoría. ¿Eso es verdadero o no? El impuesto de tercera categoría, pagos a renta de tercera categoría, es mayor, dice acá, que el de quinta categoría. Y ahí tenemos justamente la quinta categoría. Tercera categoría tenemos 44, 41, y en el de quinta categoría tenemos 11, 16. De acuerdo con los años, digamos que el tope máximo es 33, pero en el de tercera categoría va de 40 hacia arriba, o sea, siempre es mayor, llega hasta más de 100, eso es verdadero. Y finalmente, en términos económicos, el impuesto a la renta resulta ser más costoso para el sector de pesca en el Perú, eso es falso. Son múltiples los tributos, no es uno solo, entonces estos múltiples tributos generan, pues, digamos, cierta carga para las empresas pesqueras. Entonces la clave correcta sería la alternativa C. Y finalmente pregunta número 5, si el impuesto general a las ventas internos se redujera a la mitad. Esa es la pregunta número 5, la clave correcta ¿cuál sería? Tendría que incrementarse por necesidad a la renta de tercera categoría. No. Si a ti te redujeran los impuestos, querido Cachimbito, imagínate que eres un productor pesquero y tienes que pagar más del 50% de tus utilidades, se las lleva la SUNAT, ¿no? Y tienes que pagar impuestos. ¿Y qué pasaría si más bien
ese impuesto se redujera a la mitad. ¿Sería positivo o no para ti como empresario pesquero? Por supuesto que sería positivo, porque así podrías utilizar ese dinero en otros fines, para otros objetivos, para mejorar tu flota, para pagar más, qué sé yo. Entonces la competitividad aumentaría. Y la clave correcta sería la E. El sector pesca recibiría un impacto positivo para su competitividad. Muy bien. Dicho esto, entonces, queridos cachimbitos, vamos a trabajar ahora el texto en inglés. ¿Ya? Muy bien. On average, en promedio. Este en realidad, cuando tú manejes cifras en inglés, siempre vas a encontrar esta pequeña estructura. On average, entonces es en promedio, ¿no es cierto? Luego aquí esto es un cognado con el castellano, an estimated 330 people, un estimado de 330 personas, ¿estamos de acuerdo? Get struck, son golpeadas by lightning every year, por rayos. Entonces un estimado, podríamos decir aproximadamente también, ¿no? Aproximadamente un estimado de 330 personas get struck, son golpeadas by lightning, por rayos, every year, cada año, in the United States, en los Estados Unidos. ¿Sí? And 51 of them, y 51 de ellos, no te olvides este them, estamos de acuerdo que podría funcionar como un pronombre, también lo vamos a encontrar en ciertas estructuras como objeto directo, ¿no? I love them, yo los amo, al igual que I love you, yo te amo, funciona también como un pronombre, pero en el caso de, he loves us, él nos ama, tenemos este them que es de tercera persona, y entonces acá podría traducirse de la siguiente manera, y 51 de ellos. Pero profesor, ¿no podríamos colocar they, que es ellos? No, en este caso no funciona. Al igual que, y además voy a colocarte el otro ejemplo ahí, ¿no? He loves them. Ahí tenemos el them nuevamente en esta oración. Ya, pero ese them en esta oración no es ellos, no puedo decir él ama a ellos, sino más bien él los ama. Funciona como una estructura de objeto directo, ¿no? Y 51 de ellos die. ¿Qué cosa es die? Mueren. Vamos a colocar aquí mueren. As a result of the strike, como resultado, ¿no es cierto?, de este golpe, ¿no?, de este fenómeno, de este golpe del rayo, ¿no? According to the National Weather Service, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología. Esto aquí significa, queridos cachimbitos, meteorología, aunque acá está dentro de un nombre propio, pero van a colocarlo aquí. Servicio Nacional de Meteorología. Lightning, los rayos, esta secuencia is not, ya la hemos visto, esta es la cuarta vez que la vemos, y esto en castellano es básicamente un enunciado negativo, ¿no? Una negación. El rayo, entonces, no es something, algo, to toy with, ¿no? Es algo para jugar. Literalmente sería para jugar con. Pero en este caso lo podemos traducir como eso, ¿no? Los rayos is not no son something, algo para jugar, ¿no? No son cosas de juego. Vamos ahora con el siguiente párrafo. Is your caught, si te atrapan y eres atrapado, outside, afuera, vamos aquí a colocar este outside, afuera, in a storm, afuera en una tormenta, always look for appropriate shelter, ¿no? Siempre busque un refugio adecuado. Ahí tenemos el always look, es mirar, ¿no es cierto? For appropriate shelter. Shelter sería refugio. Vamos a colocarlo aquí. Entonces la recomendación es que cuando una tormenta nos coge fuera, tenemos que buscar refugio de inmediato. Claro, aquí en Lima no existe eso, ¿no? No hay lluvias torrenciales siquiera, la llovizna puede ser un poco intensa, pero no... Hasta donde yo puedo, digamos, reconocer de mi experiencia aquí en Lima, a lo mucho digamos que ha habido quizás truenos, sí, que es el ruido. También en Lima he detectado las centellas, ¿no? El centelleo, pero no hay rayos, ¿no? Los rayos nunca se han manifestado aquí.
Entonces, si te agarra afuera una tormenta, dice aquí, si te coge afuera, si eres captado, cogido afuera en una tormenta, siempre debes buscar un refugio apropiado. Do not take any chances, no te arriesgues. Lightning can use you as a path to the earth just as easily. Ya hemos encontrado, también ya hemos trabajado, ¿no es cierto?, con esta terminación li. Aquí la vemos también nuevamente funcionando en la palabra easy, que es fácil, ¿no? La iluminación, dice acá, lightning, el rayo, can use you, puede usarlo, o sea, puede usarte a ti, as a path to the earth, ¿no es cierto?, como un camino a la tierra, just as easily, con la misma facilidad, as it can use any other object, con que puede utilizar cualquier otro objeto, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso? O sea, el rayo lo que puede hacer es lo siguiente, porque tú sabes que no va a discriminar. ¿Puedes vivir tú cuando te golpea un rayo? Sí, puede pasar, ¿no? Pero vas a quedar traumado de por vida, eso es completamente seguro, ¿no? Dice acá, el rayo puede usarte, puede, use you, te puede usar como un camino, as a path, to the earth. Bueno, aquí en realidad debieron colocar, no es el planeta Tierra, aquí es la Tierra en rigor, ¿no? Como un camino a la Tierra, tan fácilmente como puede utilizar cualquier otro objeto, ¿no? Y claro, lo que va a ocurrir es que el rayo te va a pegar y tú vas a ser una especie de conductor de carne y hueso, vas a ser una especie de vínculo entre el rayo y la Tierra, porque lo que va a ocurrir es que el rayo va a tratar de buscar siempre alguna conexión con la Tierra, puede ser un objeto, una antena, por ejemplo, un edificio, por ejemplo, o tú, por ejemplo, y si te coge a ti, ¿no es cierto?, como un camino, las consecuencias pueden ser nefastas. Seguimos. Appropriate shelter, un refugio apropiado. Would be, recuerdan este modal, el would be, sería, no se olviden que eso lo vimos la semana pasada en la pregunta de extrapolación. Tenemos el modal junto con el verbo principal, ¿no es cierto?, que en este caso es el verb to be. Y entonces un refugio adecuado, sería a building or a car, un edificio o un carro. Entonces, en el caso del carro, sí, efectivamente el carro está hecho de lata, pero hay material aislante dentro, que está hecho de plástico, entonces vas a estar protegido. Imaginemos por un momento que el rayo impacte en el carro, sí, pero no vas a morir. Probablemente estropee tu auto, pero no va a pasar nada más. El building es edificio, ¿no? Entonces, un refugio apropiado puede ser un edificio o un carro. Vamos a colocar aquí edificio. Car es un cognado, así que ahí no hay ningún inconveniente. If you do not have anywhere to go, si no tiene dónde ir, si tú no tienes anywhere to go, dónde ir, ahí tenemos el verb to go, ¿no? Then you should avoid talking shoulder under trees. ¿Qué cosa es trees? Árboles. Imagínate que no conoces nada de esta expresión, nada, pero nada en absoluto. Bueno, ya con lo que hemos visto hace un momento, podemos darnos alguna idea. Si no tienes dónde ir, debe evitar refugiarse bajo los árboles. ¿Por qué razón? Dice aquí, trees attract lightning. O sea, los árboles atraen los rayos. Entonces imagínate por un momento, querido cachimbito, que te escondas ingenuamente dentro de un árbol. Esta idea, la que está después y que es subrayado, es una idea que se entiende a la perfección. Los árboles, trees, attract lightning. Si los árboles atraen los rayos, ¿es un buen refugio para poderte esconder? De ninguna manera. Entonces, you should avoid talking. Debes evitar, ¿no es cierto? Shoulder, refugiarte under trees, bajo los árboles. Trees attract lightning. Esa es la razón, los árboles atraen los rayos. Put your feet, pon tus pies, as close together, lo más junto posible, lo más junto como le sea posible, dice aquí, as close together as possible, and crouch down with your head as low as possible without touching the ground. Ground es piso.
Entonces lo que dice aquí es lo siguiente: ponga los pies lo más juntos posible y agáchese, ¿no es cierto? Aquí tenemos and crouch down, agáchese con la cabeza lo más baja posible, ¿no? Without seeing, touching the ground, sin tocar el suelo. Es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo que tenemos que levitar? ¿Tenemos que mantenernos flotando? No, en absoluto, pero lo que sí tienes que evitar, estimado cachimbito, es que tus pies entren en contacto con el suelo. Y luego dice aquí, if you are indoors, es decir, si estás en el interior de tu casa, por ejemplo, stay off the phone, manténgase alejado del teléfono. Todo aparato eléctrico puede ser en realidad un buen conductor de electricidad, así que es una cuestión que tenemos que evitar. If you must call someone, si debe llamar a alguien, use a cordless phone, use un teléfono inalámbrico, ¿no? Bueno, sería en realidad conveniente. Ahora con la tecnología como ha avanzado, eso es, digamos, algo normal, natural. Además podríamos utilizar eventualmente un celular, y eso es lo que dice aquí. Use a cordless, este less es un sufijo que indica sin, ¿estamos de acuerdo? Y entonces lo que tenemos acá es use a cordless phone, use un teléfono sin alambre. A eso se refiere con inalámbrico, es como si significara ausencia de. Or cell phone, o un teléfono celular. If lightning strikes the phone line, si el rayo golpea la línea telefónica, the strike will travel, el golpe viajaría, este will es un, si viajará, es un modal de futuro, ¿estamos de acuerdo? Viajará to every phone on the line, ¿sí? Viajará a todos los teléfonos en línea. And potentially to you if you are holding the phone. Y potencialmente a ti si estás sosteniendo el teléfono. Por esa razón es importantísimo evitar utilizar, ¿no es cierto?, este teléfono, digamos, que tiene alambre, ¿no? O sea, que tiene cordón. Muy bien, entonces el texto se centra en qué? ¿Se centra en qué? Se centra básicamente en los rayos, como un peligro potencial para la vida humana. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple rápidamente en el tiempo que nos queda. Vean ustedes, aquí tenemos la palabra main idea, y que ya hemos visto. Mainly, por ejemplo, vimos la semana antepasada, la semana 2, ¿no es cierto? Mainly, principalmente, y aquí es what is the main idea, cuál es la idea principal of the passage. People die every year in the US due to strong strikes, ¿no? Las personas mueren cada año en Estados Unidos debido a fuertes, en este caso se denominan golpes de rayo, ¿no? Porque se refiere a eso. Trees and other plants, los árboles y otras plantas, represent a threat in a storm. Esta palabra threat la hemos visto nosotros la semana pasada, la semana antepasada, cuando vimos el texto de la basura espacial, ¿no es cierto? Space Junk, no sé si recuerdan ese texto, y entonces aquí significa threat, amenaza. Hay un sinónimo en inglés que también vimos la semana pasada respecto de threat, que es menace. Menace, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí es trees and other plants, los árboles y otras plantas representan a threat, una amenaza, in a storm, en una tormenta. ¿Representan una amenaza? Sí, eso es cierto, pero ¿es la idea principal? En absoluto es la idea principal. Violent storms are extremely dangerous for people. Las violentas tormentas son extremadamente peligrosas for people. Aquí me parece que vimos la semana pasada danger, ¿no es cierto? También nuevamente en este texto sobre la basura espacial. Entonces, las tormentas violentas son extremadamente peligrosas para las personas. ¿Son peligrosas para las personas? Sí, pero esa es la idea principal. No. The best way to face lightning, to face. Face es cara, pero cuando tenemos este to se convierte instantáneamente en un verbo, y es el verbo encarar, enfrentar, ¿no? The best way, la mejor forma, el mejor way es camino también. Pero aquí es la mejor manera, to face, de encarar, a lightning strike, a un golpe de rayo, ¿no? A un ataque de rayo, is not using phones, es no usar teléfonos. En realidad esto es muy genérico. Puedes utilizar teléfonos inalámbricos, sí, o celulares.
pero no podrías en rigor utilizar otro tipo de teléfonos que no sean esos. Entonces la clave de es una clave demasiado genérica. Y finalmente, there are, ese there ya lo hemos visto como sujeto en construcciones en inglés. Entonces acá es existen o hay, existen a series of precautions you can take in a storm. Existen una serie de precauciones que puedes tomar, you can take, hemos visto la palabra take, to take, el verbo, que es tomar, in a storm, que es en una tormenta, tomar, listo. Entonces existen una serie de precauciones que puedes tomar en una tormenta, esa es la clave correcta. In the passage, the word shoulder implies, ¿qué implica, no es cierto, la palabra shoulder en el texto? Y busquemos, bueno, en rigor, cuál sería el elemento más idóneo. Ya les había dicho yo en el texto, dice aquí, if you are caught outside in a storm, si lo atrapa fuera una tormenta, o si te atrapa fuera una tormenta, always look for appropriate shelter. Siempre busca un refugio apropiado. Entonces shelter es eso, refugio. ¿Qué cosa implica refugio? Break. ¿Qué cosa es break? Descanso. Loneliness, soledad. Protection, protección. Light, que es luz. Attack, que es ataque. Shelter implica protección. Muy bien. La alternativa C, protection. Which recommendation is not compatible with the passage? ¿Cuál de las recomendaciones no es compatible con el pasaje? O sea, es incompatible. Stay away from the trees. Stay away from the trees. Mantente alejado de los árboles, ¿no es cierto? Away es lejos. Stay es mantener. Vamos a colocar estos, el verbo to stay, para que tengan un poco de vocabulario. Es permanecer, ¿no es cierto? Stay with me, cachimbo. Permanecer. Permanece conmigo. Eso sería una orden, ¿no? Mantente conmigo. Mantener. Away, lejos. Entonces, permanece lejos de los árboles. ¿Eso es incompatible? No. Try not to be close to a car. Intenta, trata, eso es to try, el verbo to try, vean ustedes que se repite aquí, ¿no? To try, que es intentar. Intentar, tratar de hacer algo, ¿no es cierto? Try not to be close to a car. Trate de no estar cerca de un automóvil. Not to be, no estar, close, cerca, ¿no es cierto? Próximo a, cerca. ¿Próximo a qué? Cerca, próximo. Entonces, intenta no estar cerca to a car, a un carro. ¿Eso es compatible? No es incompatible porque dice que en realidad puedes estar dentro de un carro sin ningún inconveniente. En realidad es un buen lugar donde refugiarte además de los edificios. Bueno, ahí tenemos do not utilize a cord phone. No utilices teléfonos alámbricos, ¿no? Try to look for a building. Intenta buscar un edificio. Try to use your cell phone. Intenta usar tu celular. O trata de usar tu celular también, ¿no? O sea, esas son recomendaciones válidas. La clave correcta sería entonces la alternativa B. We can infer that a strike could kill you because. Podemos inferir que estos golpes de rayo podrían matarte porque people ignore the National Weather Service recommendations. Las personas ignoran las recomendaciones del Servicio Nacional de Meteorología. Ya sabes lo que es weather. Ya lo hemos definido, ¿no es cierto?, en el texto. Only a small part of a people, solo una pequeña parte de las personas who received an electric shock survived. Solo una pequeña parte, una pequeña porción de las personas sobreviven a una descarga eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá es received, que es recibir, entonces se traduciría de la siguiente manera. Solo una pequeña parte de las personas que recibieron una descarga eléctrica sobrevivieron. Luego, ¿pero esa es la razón? No, en realidad esa sería la consecuencia. Tenemos, digamos,
un conjunto de 330 personas que pueden ser golpeadas con un rayo anualmente en Estados Unidos, y de estas 51 personas mueren, ¿no? Thunderstorms, las tormentas eléctricas, are very common in countries like the United States. Son muy comunes en países como los Estados Unidos. Y finalmente, a lightning strike is so powerful that it can destroy the human being. Vamos con las palabras en primer lugar. La palabra being, querido Cachimbito, viene del verb to be. Y yo les había dicho la semana pasada que esta terminación ing, que es el gerund en inglés, también podría utilizarse para transformar verbos desde el punto de vista derivativo en un nombre. Y entonces, si yo le coloco al verb to be, que tienes aquí, que es el verbo ser o estar, le coloco el ing, puede ser siendo. Pero también podría ser eventualmente un sustantivo. En este caso el sustantivo es ser. Y si es human being, es ser humano. Entonces dice aquí, a lightning strike, es decir, el ataque del rayo, is so powerful. Este so es tan, ¿no es cierto?, que es un aumentativo, es tan poderoso, that, este that ya lo hemos visto, es que, it can destroy, puede destruir a human being, a un ser humano. Bueno, sí, los rayos son muy, pero muy poderosos, ¿no? Y además tú eres un conductor natural de esa cantidad ingente de energía. Entonces puedes morir de un paro cardíaco, puedes morir rostizado si el rayo es muy poderoso. Imagínate que el rayo te agarre bañándote plácidamente, ¿no es cierto?, en un charco, en un río. Olvídate, se intensifica muchísimo más el golpe y vas a morir instantáneamente. Y luego dice aquí, people who live in the modern countries, las personas que viven en los países modernos, are always in danger. Las personas que viven en los países modernos están siempre en peligro. Bueno, y entonces, ¿por qué? Volvamos a la pregunta de nuevo. We can infer, podemos inferir, that, que a strike could kill you. Este golpe de rayo podría matarte, ¿no? Porque lightning strike, este golpe de rayo, es so powerful, es tan poderoso que puede destruir un ser humano. Entonces podrías morir eventualmente. Vamos con la última pregunta, querido Cachimbito. Vamos entonces con la pregunta número 5, que nos depara esta preguntita. If someone, ¿no es cierto?, si alguien, answered the cell phone, que viene de to answer, que puede ser responder, answer también como sustantivo de respuesta. ¿Y qué cosa sería answered, no? Si alguien respondiera, the cell phone during a lightning storm, si alguien respondiera el teléfono durante una tormenta eléctrica, entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Lo que nos han dicho en el texto es que podemos utilizar teléfonos celulares. Imagínate, debemos evitar otro tipo de acciones, como por ejemplo esconderte en un árbol, debajo de un árbol, utilizar teléfonos alámbricos. Entonces eso podría resultar medio inconveniente. Vamos con la entonces. That person, esa persona, moriría, would die, almost instantly, casi instantáneamente. Entonces aquí tenemos nuevamente el instantly, ahí con esa terminación que implica entonces un adverbio. Almost instantly, casi instantáneamente, due to its irresponsibility, debido a. Este due, por favor, lo entienden como debido a, que indica un causativo. Debido a su irresponsabilidad. Esa es la alternativa A. ¿Moriría si estás utilizando el teléfono celular? No, porque no hay mayor riesgo. He would need. No te olvides de ese would. Need es necesitar. Y si yo tengo he would need, sería necesitaría to go, ir, outside to ensure, afuera, para asegurarse. Este ensure, ¿no es cierto?, es asegurar. Es una palabra que ya hemos visto. La hemos visto en la semana 2, ¿sí? Para asegurar he would not be, ¿no? Que no sería damaged, dañado. Damage es una palabra que hemos visto también en la semana antepasada. That person, esta persona, would have, no, esta persona tendría, perdón, to avoid talking, que evitar hablar, with that device later, con ese dispositivo más tarde. Eso en realidad no tiene mucho sentido porque estamos hablando de un teléfono celular. Y el teléfono celular sí podría ser eventualmente recomendable. Y entonces vamos ahora con la última, la penúltima, perdón, opción. It would be highly, sería muy probable o altamente probable. Eso es high,
que es alto, high, que es alto, y ahí viene el derivativo highly, que es altamente, ¿no? Entonces, if it would be, sería highly probable, altamente probable, that he did, ¿no es cierto?, que él muera, que no reciba ningún daño. Es altamente probable que el individuo que hable por teléfono celular no reciba ningún daño. Esa sería la clave correcta de la pregunta de extrapolación. Nuevamente aquí estamos frente a este would, al modal, en cada uno de los casos. Moriría, por ejemplo, aquí, necesitaría ir en la alternativa B, tendría en la alternativa C, would be sería, y aquí tengan cuidado, ¿eh? Porque aquí tenemos would probably think, y aquí tenemos el probably, que es probablemente, y entonces acá traducen el modal con el think, ¿no? Pensaría que that a lightning is something, que los rayos, o el rayo, o un rayo, es algo, to toy, es algo para jugar, digamos, ¿no? Es una cosa de juego. No diría eso, pero no recibiría ningún tipo de daño serio. Bien, jóvenes cachimbos, entonces esto es todo lo que tenemos que decir. Con esto finalizamos la clase, con el texto en inglés. No olviden, por favor, formular sus preguntas. Nuevamente, lapso la advertencia del discurso del método. Ya ve buscando, hurgando la obra. Hay muy buenas versiones colgadas en la red. Así que ve adelantándote, ve haciendo tus mapeos, tus resúmenes. Y esta es una obra que vamos a discutir en la semana 8 o tal vez la semana 9, no estoy seguro. Vean ustedes su cronograma. Pero va a haber una semana de discusión y tienes que estar preparado para ello. Conmigo es hasta este texto y este va a ser el desarrollo de la semana 4. Cohesión y coherencia, por favor, son dos aspectos que tienes que reconocer de un texto. Nos vemos entonces la próxima semana.